gets me every time. Hola, bienvenidos a mi canal Aprendiendo con En este video hablaremos sobre las gráficas y funciones, pero lo más importante, aprendemos teóricamente y prácticamente cómo son, para qué sirven y sobre todo a ejecutarlas en tu trabajo. Elementos de una fórmula básica se dividen en referencias, nombres de celda, rango, valores numéricos y texto. Empezamos con referencias, que son parte fundamental de la hoja de cálculo, ya que a través de ellas podemos identificar cada una de las celdas de un libro de trabajo y de esta manera acceder al valor de contenido en cualquiera de ellas. Vamos con nombres de celda, que es una abreviatura significativa que facilita la comprensión del propósito de una referencia de celda. Número 3. Rango. En Excel es un conjunto de celdas continuas que pueden ser seleccionadas para realizar una operación igual con todas ellas. 4. Valores numéricos. Este puede tener un formato especial, es decir, Excel puede desplegar el valor numérico de diferentes maneras. 5. Texto. Podemos entender por texto aquellas cadenas que están formadas por caracteres alfanuméricos y o símbolos especiales. La estructura de la función se divide en nombre de la función, paréntesis de apertura, argumentos de función y paréntesis de cierre. 1. Nombre de la función. Este nombre está definido por Excel y está relacionado con el cálculo que realiza la función, ya sea suma, promedio, buscar, etc. 2. Los paréntesis de apertura. La segunda parte de una función debe ser un paréntesis y debe ir seguido del nombre de la función sin espacio. Su objetivo es indicar al usuario que puede comenzar a escribir los argumentos de la función. Argumentos de función. Los argumentos de función son los valores que utiliza la función para el cálculo. Estos valores pueden ser números de texto o lógicos. Los argumentos deben ir separados por el símbolo de punto y coma. 4. Paréntesis de cierre. Este debe ir seguido y sin espacio del último argumento de la función. Desplegar el cuadro de diálogo, insertar función. Existen tres maneras de mostrar este cuadro. La primera es haciendo clic sobre el botón insertar función de la ficha fórmulas. La otra alternativa es utilizar el icono mostrado en la barra de fórmulas, el cual se muestra como FX. El tercero es seleccionar la opción de menú más funciones, que se muestra al pulsar el botón autosuma. 2. Seleccionar la categoría de la función en Excel. De esta manera predeterminada se mostrará la categoría de funciones usadas recientemente. Esto permitirá que hagas una revisión rápida sobre la lista para saber si la función que buscas se encuentra ahí. 3. Seleccionar la función. Una vez que has encontrado la función que necesites, debes seleccionarla y hacer clic en el botón aceptar. Y de inmediato Excel mostrará el cuadro de diálogo argumentos de función. Las funciones que se encuentran son las financieras, estadísticas, matemáticas y trigonométricas. Un beneficio al utilizar esta es que se puede actualizar o corregir cualquiera de los datos numéricos y las operaciones se recalculan automáticamente sin necesidad de realizar alguna edición sobre las fórmulas. 1. Financiera. Realiza cálculos de operaciones financieras tales como tasa de interés, pagos de préstamos, amortizaciones, valor actual, etc. 2. Fecha y hora. Estas funciones ayudan a fechar la hoja de Excel indicando la hora actual, el día de la semana, año, número de la semana, etc. 3. Matemáticas y de trigonometría. Aplícalas para el cálculo de seno, coseno, tangente, etc. 4. Estadísticas. Las funciones necesarias para calcular mediana, moda, promedios máximos, mínimos, etc. 5. Búsqueda y referencia. Te sirve para localizar valores de un rango. Base de datos. Funciones para trabajar con los datos en una hoja de Excel. 7. Texto. Ayuda a trabajar con el texto en una hoja de cálculo. 8. Lógicas. Úsala para obtener valores verdaderos o falsos en tu hoja de Excel. 1. Gráficos de columna. Este tipo de gráfico hace énfasis especial en las variaciones de los datos a través del tiempo. Las categorías de datos aparecerán en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. 2. Gráficos de línea. Un gráfico de línea muestra las relaciones de los cambios en los datos en un periodo de tiempo.
3. Gráficos circulares. Estos gráficos pueden contener una sola serie de datos, ya que muestran los porcentajes de cada una de las partes respecto al total. 4. Gráficos de barra. Un gráfico de barra hace un énfasis en la comparación entre elementos en un periodo de tiempo específico. 5. Gráficos de área. Los gráficos de área muestran la importancia de los valores a través del tiempo. 6. Gráficos XY. Dispersión. Los gráficos de dispersión son útiles para mostrar la relación entre diferentes puntos de datos. Paso 1. Selecciona todas las celdas o la tabla con los datos que quieres representar en el gráfico, incluyendo los títulos o la referencia de los datos. Paso 2. En la pestaña Insertar encontrarás 9 categorías de gráficos. Al hacer clic sobre cualquiera de ellas, se desplegará un menú con los gráficos entre los que puedes escoger de esa categoría. Ahí haz clic sobre el que quieras usar. Paso 3. El gráfico que hayas elegido se insertará inmediatamente en la hoja de cálculo. Para modificar los datos de Excel debes hacer las siguientes acciones. 1. Dirígete hasta el menú Ver y haz clic en Modo de diseño. 2. Posteriormente, haz clic en el gráfico que deseas cambiar. 3. En la pestaña Desplegable, Gráficos, selecciona Datos y haz clic en la flecha que se encuentra junto a Edición y seguido haz clic en Editar datos en Excel. De esta manera, Excel abrirá y mostrará la tabla de datos del gráfico actualizados tal como se desea. Un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Los gráficos dinámicos complementan a las tablas dinámicas al agregar visualizaciones a los datos de resumen en una tabla dinámica y le permiten ver fácilmente comparaciones, patrones y tendencias. Como sabemos, Excel es una aplicación que se utiliza de manera financiera, matemática y sobre todo el lenguaje de programación. La mayoría de las personas no sabe cómo utilizar correctamente Excel. En este video solamente hablamos de 2 a fondo, pero creo que eso es sumamente importante para que aprendas a hacer mejores. Uno de los temas que abarcamos a fondo en este video son los gráficos dinámicos. Y los gráficos dinámicos son muy importantes, ya que aparte de que mejoran tu trabajo visualmente, ayudan a entenderlo. Esto se basa en una tabla dinámica. Una tabla dinámica está compuesto por datos. Estos datos se pasan a la tabla y son más fáciles. Eso no es lo más importante de este video, ya que yo considero que lo más importante es que aprendimos cuál es la estructura de una función. Así ya no te equivocarás al realizar una operación, ya sea multiplicación, división, cualquiera, una ecuación de forma financiera, lo que tú quieras. La ecuación tiene una estructura y ahora dime si con esta información no aprendiste un poquito más de lo que es Microsoft Excel. Eso sería todo. Hasta la próxima. Nos vemos en otro episodio de Aprendiendo con Lisbeth.